El tema de hoy, recuerdo, hace 105 años nació el hombre cívico de Cúcuta, Carlos Ramírez París. El invitado, don Amaris Ramírez París Lobo, el heredero del legado cívico de Carlos Ramírez, el director del canal Cívica TV y además exalcalde de Cúcuta. Le damos la bienvenida, don Amaris. Muy buenas noches. Bienvenido a Cero Coronavirus de la revista contraluzcucuta.co. Buenas noches. Estoy tratando de activar la cámara, Rafael. Un saludo muy especial para usted, para Jorge, para Omar y para Rafael David y para todos los amigos de Contraluz acá acompañándonos. Gracias, don Amaris. Mientras arreglamos la cámara, Jorge Omar, Carlos Ramírez París, ¿qué recuerdo tiene de él? Pues un poco distante porque lo recuerdo es como el gestor, el dueño, el alma de la emisora suya Radio Guaymaral. Trabajando allí en los estudios, recuerdo cuando estaba en el colegio, en la calle Novena, entre las avenidas Tercera y Cuarta. Algunas veces lo vi trabajando ahí en la calle, haciendo algún programa en directo. Lo recuerdo al lado de su gran amigo y compañero Arnulfo Alarcón. Y siempre, pues, por el recuerdo que tiene la gente en Cúcuta de él como eso, como un hombre cívico, promotor de causas en favor de la gente, etcétera, etcétera. Don Amaris, ¿cómo era Carlos Ramírez París, el Carlos Ramírez que lo llevó a usted de la mano a los medios de comunicación y lo metió en este cuento del periodismo? Pues básicamente lo que ha dicho Jorge, era un ser muy trabajador, toda la vida fue un gran trabajador, y entre los álbumes que tengo acá de un tanto de recortes de la historia de Carlos Ramírez París, hay un artículo que me llama mucho la atención, que se llama Un hombre que se tomó solo una ciudad. Para mí ese fue Carlos Ramírez París, un hombre que se tomó la ciudad, que en los años 50 y 60, por su civismo, por su amor por la ciudad, por su amor por Cúcuta, hizo que la ciudad lo quisiera y lo admirara. Y pues él, sí, básicamente yo estoy acá hoy para hablar de Carlos Ramírez París. Usted me pregunta un tanto sobre cómo era el hombre que me llevó a mí a los medios de comunicación, y en esa parte ya fui yo quien hacia 1974-75 le solicité a Carlos Ramírez París que me diera la oportunidad de trabajar como periodista, como locutor, inicialmente como locutor, y lo conocí, como lo dicen ustedes, en todos los ámbitos. Muy rápidamente quiero contar que yo inicialmente fui mensajero de Radio Guaymaral. Yo le dije, papá, quiero ser periodista, quiero ser locutor. Yo fui precisamente allá donde está diciendo su hermano Jorge, en el Palacio Nacional, el Palacio de la Bola, en la calle Novena. Cuando yo le digo eso a él, ahí entrando a la oficina, y él me dice, véngase mañana con bicicleta. Yo tenía tal vez en ese momento unos 11, 12 años, y yo dije, bueno, yo voy con bicicleta, y fui con bicicleta. Carlos Ramírez París ya no vivía con mi señora madre, y cuando llegué yo, pues, ilusionado, me subí al segundo piso donde quedaba la emisora, y me dijo, ¿para dónde vas? Y yo dije, pues, para aprender a ser locutor. Y me dijo, para ser locutor primero tiene que ser mensajero. Y fui mensajero de él durante estas vacaciones y las siguientes vacaciones, como por 2 o 3 vacaciones. Luego me dijo, ¿usted quiere ser locutor, periodista? Y le dije, sí. Entonces dijo, subamos. Entonces yo dije, bueno, ahora sí coroné, ¿no? Íbamos subiendo las escaleras y yo me iba a entrar a la cabina de la radio,
y él me dijo, no, ¿para dónde va? Y dije, pues, ¿para dónde está el micrófono? Y me dijo, no, primero tiene que hacer control de radio. Y aprendí a hacer control de radio ahí durante 2 o 3 vacaciones, y luego un día, para cerrar ya pues mi ciclo, porque me está preguntando básicamente por mi ciclo, pero yo lo que vengo aquí a hablar de Carlos Ramírez París. Yo estaba en el asilo Andresen un día haciéndole el control remoto, porque es que antes, hoy en día todo es con un celular, los muchachos con un celular hacen periodismo, entran, hacen de todo. En aquel entonces uno tenía que llegar a un lugar, instalar una consola, sacarle el cable, conectarlo a un teléfono fijo y luego, cuando estuviera todo listo, conectarle el micrófono, llamar, bueno, hacer todas unas peripecias para poder entrar a una transmisión. Era un día de los niños del asilo Andrés en una primera comunión masiva en diciembre, y él llegó ya a la hora de comienzo de la transmisión y sin avisarme ni nada me dijo: señoras y señores, con ustedes el locutor más joven de Colombia, Don Amaris. Él me decía que con ese nombre, ¿para qué apellido? Con ese nombre no necesitaba apellido, no, nunca me nombró por los apellidos, y yo arranqué a ser locutor ahí. Ese era él, una persona, y perdón que haya hablado en primera persona, que enseñó a muchas personas a ser periodistas, a muchos, y enseñó a la gente a hacer civismo. Sí, Carlos Ramírez París en su emisora era la Facultad de Periodismo Radial en Cúcuta. Omar Romero, ¿qué ha escuchado usted de Carlos Ramírez París, como el hombre cívico que fue y que hoy recordamos? Pues Rafa, con las buenas noches para Don Amaris y bienvenido. Gracias, Omar. Lo que me contaba también Gustavo Rojas Pérez en La Opinión, lo mismo Gustavo Salazar, que era ese tipo de persona, que era de los pioneros de la radio y que siempre se interesó por la comunidad y que siempre se dio a eso de mejorar, de que la ciudad fuera diferente y que la gente tuviera un poco de conciencia, un poco de respeto por ella y que la quisiera. Y que era un hombre que siempre tenía algunas exigencias, pero siempre buscaba lo mejor para la ciudad. Así básicamente le puedo decir rápido lo que algunas me contó Gustavo Rojas. Diana Malpica y Luis Jesús Botello están con nosotros en este momento, escuchando este programa y el recuerdo que tenemos de Carlos Ramírez París. Pues, don Amaris, para que a uno le pongan el nombre a un barrio es porque debió haber hecho algo por esa ciudad. ¿Qué hizo Carlos Ramírez por Cúcuta? Mire, voy a tratar de una manera muy sucinta, hacer un resumen de todo lo que hizo Carlos Ramírez París. Esa foto es una foto hermosa, además, la que estamos viendo en este momento. Carlos Ramírez París, en los años 50 y 60, fue el gran gestor de la radio, está el padre Jordán, de la radio en Cúcuta. O sea, en Cúcuta la primera emisora que hubo fue la que hoy se llama La Voz del Norte, en aquel entonces Radio Victoria, si no estoy mal. Luego de La Voz del Norte nace La Voz de Cúcuta, que es hoy en día Caracol, y luego nace Radio Guaymaral. Radio Guaymaral, La Voz del Norte es una emisora básicamente conservadora. La Voz de Cúcuta, pues en aquel entonces no estaba afiliada a Caracol, y nace Radio Guaymaral como él la bautizó, como la chica para grandes cosas. Y él en esa Radio Guaymaral hacía todo lo que podía por la ciudad, por el civismo, hacía un periodismo moderno, tenía un transmóvil en el que él iba a los barrios, a los lugares. Él estaba pendiente de la gente, estaba luchando por la gente. Y luego de tener a Radio Guaymaral, él funda Radio Tiempo. Radio Tiempo, que luego se llamó Radio Reloj, lo que hoy en día es la W. Esa emisora fue de Carlos Ramírez París, Radio Tiempo, que la funda, Radio Guaymaral era la parte periodística, la cívica, la de trabajar por la ciudad. Radio Tiempo era de un corte
para aquel entonces más moderno, más popular, con la música de moda, con gente más nueva. Innovó en aquel entonces con algo que hoy en día todo el mundo tiene, lo despierta el celular o lo despierta, bueno, el despertador casi no se usa, pero en aquel entonces, si uno quería pararse a las 3, 4, 5 de la mañana, como la emisora trabajaba a las 24 horas, uno llamaba al teléfono 3818, si no estoy mal, y ahí uno llamaba y decía, mire, por favor, despiérteme a las 3, 4 de la mañana, y el locutor tenía la obligación de llamar a despertar, a prestar ese servicio. Desde ese servicio a toda clase de servicio, ayudar a los niños de la San Andrés, niños abandonados, ayudar a la gente que necesitaba comida, ayudar a la gente que estaba sin techo, ayudar a los leprosos de Agua de Dios. Carlos Ramírez París fue un gran gestor del trabajo por los leprosos de Agua de Dios, recogió muchos fondos para ellos, muchos mercados, recogió mucha ropa por ellos. En 1962, Carlos Ramírez París había recogido todo el aprecio de la ciudad. Y en 1962 había la energía en Cúcuta, compañeros que nos ven a través de Contraluz y que nos escuchan, y ustedes, compañeros de este panel, los servicios de energía estaban muy costosos. Y Carlos Ramírez París, en aquel entonces, propuso que la gente criticara, se enfrentara a la empresa de energía. ¿Y cómo lo hizo? No con una marcha. Le dijo a la gente, mire, a las 6 de la tarde vamos a apagar las luces de todas nuestras casas. Todos vamos a apagar las luces. Y nos vamos a sentar en ese fresco cucuteño de aquel entonces, al frente de las casas, en una silla, en una mecedora, en el andén. Y van a escuchar Radio Guaymaral. Yo voy a dirigir este paro de la ciudad desde la emisora. Y para que obligar a la empresa de energía, en aquel entonces no eran centrales eléctricas, no sé si existían centrales eléctricas como tal, para obligarla a que nos baje el servicio de energía. Arrancó, Carlos Ramírez París sabía que a él lo iban a detener. Esta foto está con Virgilio Barco y con Jote Lamos, perdón que pare ahí. Virgilio Barco está a mano derecha, fue su gran amigo, a mano izquierda Eduardo Jote Lamos. Eduardo Jote Lamos lo nombra a él, a Carlos Ramírez París, alcalde en 1963, un año después de lo que yo estoy haciendo referencia. Bueno, regreso entonces a la historia. Entonces, Carlos Ramírez París sabía que pueden llegarlo a detener, Rafa. Entonces, arrancó diciendo, buenas noches, ha llegado la hora, no vayan a prender la luz, estamos exigiéndole a centrales eléctricas que por favor nos bajen la energía, los servicios están muy costosos. Hagan, por favor, ustedes sigan, todavía no vayan a prender las luces, todo esto. Y así duró una hora, hora y media, hasta como las 2 horas y media las autoridades se molestaron y mandaron a detener a Carlos Ramírez París, porque es que no podían seguir la ciudad sin energía. Cuando llegaron a las 3 horas, Carlos Ramírez París había imaginado ese paro y había grabado en una grabadora de carrete todo el paro durante 2 horas y media, 3 horas. Cuando llegaron a detenerlo, tuvieron que detener, digámoslo así, la cinta grabadora, pararla para que pudiera parar el paro. Y la empresa de energía aceptó que bajar la energía de la ciudad. Luego Carlos Ramírez París en 1963 es nombrado alcalde de la ciudad de Cúcuta, y Carlos Ramírez París trabajó desde toda la vida hasta 1977, trabajó por toda la gente necesitada de Cúcuta, diciendo lo que él pensaba desde su Radio Guaymaral o desde su columna desde mi esquina, del diario La Opinión o del diario La Frontera. Debo recordar hoy a Gustavo Rojas Pérez, que lo recordó Omar, un gran periodista con quien yo ya también hice periodismo, y también a Cicerón Flores, que fue uno de sus grandes amigos, como Miguel Méndez Camacho, como Samuel Cárdenas, como Jesús María Sepúlveda, que por ahí lo vi en otra foto, periodistas y personas de la época. María Rodríguez, María Cristina Lobo Vargas, Carlos Augusto Aranguren, Reinaldo Fuentes, Ameo Ortiz, Anadelia Martínez Silva, están en este momento conectados con nosotros.
Jorge Omar, la historia fascinante de Carlos Sí. Ramírez París. Don Amaris, ¿por qué su padre era trompoloco? Era trompoloco porque no paraba de hacer cosas por la ciudad. Bueno, a ver, Carlos Ramírez París tuvo fama bien merecida de ser un gran bailarín. Tuvo fama muy bien merecida de ser muy simpático con las mujeres. Carlos Ramírez París tuvo fama de, bueno, imagínese, Jorge Omar, imagínese que en 1950, los 50 y 60 no había televisión en Cúcuta. Habían 3 emisoras. Y en los 60, a finales, comienzos de los 70, empieza a llegar la televisión. O sea, Carlos Ramírez París tenía genialidades. Por ejemplo, usted dice, yo me acuerdo que pasé por la calle Novena. Es que el estudio de la radio de Carlos Ramírez París quedaba en un segundo piso en una vitrina. No sé si usted lo recuerda. Usted lo podía verlo desde abajo, haciendo su noticiero como si fuera un canal de televisión. La gente paraba abajo a mirarlo, por ahí pasaban todas las rutas de buses, entonces la gente lo veía haciendo el noticiero, lo escuchaba. De hecho, Carlos Ramírez París, en donde hoy queda este gran hipermercado en el antiguo Bosque Popular, ahí hubo una gran feria y en una oportunidad él trasladó lo que Miguel Méndez Camacho llamó la urna de cristal, trasladó a la feria toda la emisora y desde ahí se hacía la emisora porque no había televisión. Entonces, él trabajó, bailó, subió, bajó, hacía diligencias, ayudaba al de la izquierda, ayudaba al de derecha, ayudaba al del centro. Por aquí hay un artículo muy interesante del doctor Conde, que ahora lo voy a buscar mientras que usted de pronto hace una pregunta, del doctor Conde Quirón. El doctor Conde fue un afamado abogado de nuestra ciudad y él decía que a Carlos Ramírez París lo querían pues todos, de todo, las señoras elegantes, las señoras menos elegantes, los liberales, los conservadores. Carlos Ramírez París fue apreciado por todas las personas por todo lo que hizo. Hizo mucho por la ciudad y se ganó ese mérito porque además aquí está Buciracadas por Buciraco. Y voy a leer, por tomar tan solo una parte de esto que alcancé hoy a repasar. Ese trompo admirable, hasta en sus necedades, siempre en bien de algo, de alguien y sobre todo de su Cúcuta idolatrada. Jamás se negó a servir, pundoroso, como lo fue siempre, en tratándose de servir. Era capaz de agacharse si esto redundaba en favor de alguien y de algo bueno para Cúcuta. Y aquí la parte que yo le digo, dice, Carlos Ramírez París, todos, absolutamente todos, perdón, aquí no dice Carlos Ramírez París, dice Trompo Loco Ramírez París, dice, todos, absolutamente todos, los de abajo, los de arriba, los gordos, los codos, los cachiporros, los ricos, los pobres, los zampones y los honorables, las señoras decentes y las otras, lo estimaban, lo acataban, lo consultaban y lo criticaban también. Y él jamás atacó a nadie. Porque era una persona muy activa, Jorge Mario, en conclusión. Y siempre, si tenía que enfrentarse a alguien, se enfrentaba. Yo me acuerdo de enfrentamientos de él. En una oportunidad, un presidente vino a Cúcuta, Julio César Turbay, cuando era candidato, y a él no le gustó algo que dijo Julio César Turbay, no le contestó una pregunta y le cortó la transmisión. Luego Julio César Turbay trató de quitarle la emisora a él, de cortarle la emisora cuando llegó a la presidencia. Y fue Carlos Lleras Restrepo, que era el amigo de Carlos Ramírez París, quien le salvó Radio Guaymaral a Carlos Ramírez París ante la rabia de Julio César Turbay allá. Javier Ardila, Cívica TV, Jaime Duarte, están también con nosotros y Jaime Duarte dice que en el recuerdo, debajo de Radio Guaymaral había un museo de cera. Y también recuerda el eslogan para pedir por los de Agua de Dios.
una limosna por amor a Dios. Y Sí, Consuelo Vivas dice que Radio Guaymaral, la chica para grandes cosas, realmente se cumplió. Pues hoy en el dial, hoy es el dial de la fe 1370. Esa es. Mire, Rafa, yo recuerdo algo sobre el lugar de la emisora. La emisora arrancó en la Avenida Gran Colombia, frente al Palacio de Justicia. Todavía hay una casita que ya en aquel entonces se veía inmensa. Estoy hablando de 1960 o antes. Es una casa que dice Normédicas. No sé si todavía quedan Normédicas ahí, que en medio de dos edificios, que es así, en esta forma de media agua, de doble agua, quise decir. Ahí quedaba la emisora. Uno entraba y al fondo de la emisora, bueno, yo no recuerdo esa parte, digo lo que cuenta la historia, quedaba un teatro, porque él hacía mucha radio en vivo. Ahí estuvo Roberto Fuentes París también, que era el primo de él, el que nace una estrella, donde nació Buscando una estrella, donde nació Jesús David Quintana, donde nacieron grandes de la música de nuestra. Entonces, y ahí funcionaba también una escuela. Cuando en 1950 y algo en Cúcuta eran muy pocas las escuelas, él tenía una escuelita funcionando ahí y mucha gente se graduó de la escuela de Carlos Ramírez París, donde le regalaban los libros, los cuadernos, los maestros, le daban para el transporte en la escuela de Radio Guaymaral. O sea, él realmente fue un ser que se entregó por la ciudad, y esos lemas como el que acaba de decir Jaime Duarte. Un saludo para todos los amigos que nos están viendo. Reconozco a la mayoría, por ejemplo, todos los nombres de las personas que nos han nombrado hoy. Un saludo para ellos. Pues son lemas muy, muy hermosos, como ese de la chica para grandes cosas. O sea, una emisora chica como para unirlo al tema de punto de una chica, de una mujer, pero no, es una emisora no de cadena, pero para hacer grandes cosas, la chica para grandes cosas. O el lema de qué lindo es nacer en Cúcuta, vivir en Cúcuta, trabajar por Cúcuta y morir por Cúcuta, como efectivamente don Carlos Ramírez París murió por Cúcuta. Dice Luis Alberto Gómez Porero que fue un líder cívico excepcional. Y recuerda que en estos días se cumplieron 60 años de la emisora Zulia, que también era de Carlos Ramírez París. Sí, de la emisora de Carlos Ramírez París, que fue para él toda su vida con su columna desde la esquina, algo hermoso. Oye, aquí estoy viendo, mire, Colomar, aquí no sé si alcanza, aquí lo que hay es un trompo. Este es Carlos Ramírez París y aquí hay un trompo en su escritorio por el tema de Trompo Loco, en uno de los álbumes que aquí tengo. Sí, y debo decir que Carlos Ramírez París fue un ser excepcional, que hizo muchas cosas por nuestra amada Cúcuta, que por el civismo. No ha habido para mí nadie como Carlos Ramírez París en el civismo. No ha habido nadie que enseñe tanto a la gente a cuidar el río Pamplonita. Era un ambientalista adelantado. Siempre amó y trabajó por el río Pamplonita. Sembró miles y miles de árboles en Cúcuta, Carlos Ramírez París. Trabajó por la limpieza de las calles. Criticó a los que no respetaban a Cúcuta. Peleaba, discutía con la gente que no respetaba a Cúcuta. Criticó uno a uno los huecos de las calles que habían en aquel entonces, las calles que estaban pavimentadas, o calles empedradas que no estaban bien arregladas. Bueno, hizo una labor inmensa por la ciudad, Carlos Ramírez. Romero, le hubiera quedado bien a Carlos Ramírez París la frase esa de si no quiere a Cúcuta, no venga aquí a hacer lo que se le da la gana, o algo así, algo parecido, ¿no? Si quiere hacer lo que da la gana, por favor, váyase de Cúcuta. Y perdón que hable en primera persona de nuevo. Eso fue algo que nosotros pintamos en muchos muros de la ciudad ya hace unos 20, 25 años. Yo quiero registrar algo también. Y muy rápido, yo fui y saqué
La muerte, aquí dice, lo mataron a garrote. Lo mataron a garrote. Esto es del bogotano. De una maratón, ahorita hablamos de la maratón contra el tiempo. Murió Carlos Ramírez París. Esto es de El Tiempo. Lo firma Víctor Hernández. Lo mataron a garrote. Carlos Ramírez París. Este es un artículo del diario El Espectador. Aquí está al lado de un expresidente venezolano, Raúl Leoni, en Ureña, Carlos Ramírez París y el expresidente. Y voy a parar ahorita, era un ser hecho de actos cotidianos. Este artículo es del Espacio, este es El Tiempo, El Espectador. Lo que quiero decirle a ustedes que la muerte de Carlos Ramírez París, esto es del diario La Frontera, Cúcuta lloró a Carlos Ramírez París, un artículo del diario, yo lo conozco por el tipo de letra, por eso puedo decir de qué periódico es. Knockout, este es un columnista de la época del diario La Opinión. Este artículo del diario La Opinión, en condiciones extrañas murió Carlos Ramírez París, por ejemplo. Crónica cucuteña, la noche triste de la muerte de Carlos Ramírez París. Bueno, con nuevo estilo y servicio efectivo funciona en Cúcuta la nueva emisora Radio Tiempo. Bueno, carta a mi padre por Natacha, sé que es el aniversario de Carlos Ramírez París, pero permítame decirles algo sobre Raúl Leoni. Carlos Ramírez París no terminó quinto de primaria, creo que no terminó, de hecho, tercero de primaria, fue un autodidacta. Carlos Ramírez París estaba en Cúcuta, su mamá, la abuelita Mercedes, trabajaba en Venezuela, por eso antes de decirle trompoloco, era conocido como el maracucho, Carlos Ramírez París, porque Carlos Ramírez París vivió en Maracaibo. ¿Y por qué vive en Maracaibo Carlos Ramírez París? Porque la mamá de él, Mercedes, trabajaba como secretaria con los petroleros en Maracaibo. Carlos Ramírez París, sin haber podido terminar su primaria, se va allá, tal vez había terminado tercero o cuarto primaria, y él llegó muy joven ahí, pero él era autodidacta, leía mucho, escribía mucho, leía mucho, y se hizo amigo del gringo, del norteamericano, que era el jefe de la planta a nivel técnico, no del gerente, sino la planta a nivel técnico. Y le empezó a enseñar español al gringo, y le servía de mandadero y de traductor, y el gringo enseñaba inglés a él. Por eso Carlos Ramírez París aprendió inglés autodidactamente. Pero lo importante no es eso, es que este presidente Raúl Leoni fue el primer preso con Carlos Ramírez París en Venezuela por sindicalismo. Carlos Ramírez París y Raúl Leoni le crearon un sindicato y le crearon una oposición a los norteamericanos que en Maracaibo no le pagaba bien a los obreros. Lo metieron preso y cuando se dieron cuenta que era colombiano lo deportan a Cúcuta, a Carlos Ramírez París. Y ahí arranca su trabajo. Carlos Ramírez París estuvo en algo que llamaba Café París. Carlos Ramírez París en el Teatro Municipal, él era el director del Teatro Municipal, y ahí pues hacía eventos y hacía actividades antes de tener la emisora. Entonces, esa foto que yo acabo de mostrarles, él tenía muchos años de no haber visto, me imagino que unos, no sé, 25 o 30 años de no ver a Leoni. Leoni viene a Ureña y Carlos Ramírez París le dice a sus amigos los periodistas, vamos a Ureña para que vean yo cómo paro, cómo Leoni me hace caso. Ellos no sabían la anécdota de lo que ha pasado con Carlos Ramírez París. Había un gran cerco de seguridad y venía Raúl Leoni y dijo, Raúl, le dijo Carlos Ramírez París. Y el hombre se volvió a mirar y dijo, Carlos Ramírez. Dijo, sí, hola, ¿cómo está? Y se unieron y ahí se conoce la anécdota de que Raúl Leoni y Carlos Ramírez París, el expresidente venezolano, y Trompo Loco fueron los primeros sindicalistas presos o detenidos en la historia de Venezuela. Omar. Pues interesante la historia y cómo fue la vida de Carlos Ramírez París en Cúcuta y lo que hizo por la ciudad. Pero en esa línea del tiempo demuestra de que lo que él intentó
Hoy la realidad es otra. Se forjó creyendo una ciudad muy educada, muy formada, muy cultural, muy limpia, pero todo lo contrario. Hoy en día, a pesar de las diferentes administraciones y los deseos de querer de que sea una ciudad diferente, se viven se ve esa situación. La gente no le interesa nada, la gente le da lo mismo si hay un papel en la calle, si la caneca está al lado de él y le da lo mismo si lo bota o no lo bota. Las normas de tránsito no se respetan, los espacios públicos igual, bueno, como en todas las ciudades en el mundo. Pero Navaris, en toda esa carrera política y de líder cívico que tuvo Carlos Ramírez, ¿qué cree que le faltó hacer realmente que más allá de lo que aconteció con su muerte, haya podido decir me fui, pero me fui tranquilo porque dejé tal cosa y para toda la vida? Mire, Omar, yo creo que Carlos Ramírez París murió en 1977, lo asesinaron en 1977. Hoy Rafael me decía algo que es cierto. Las nuevas generaciones, muchos no conocen a Carlos Ramírez París. Pero, por ejemplo, yo estuve hace 10 años en un colegio privado de la ciudad de Cúcuta, donde el acto cultural se montó, todo el acto cultural se montó alrededor de la vida de Carlos Ramírez París, en un colegio privado de nuestra ciudad de Santiago. ¿Cómo se llama? Está el Calazán, el otro colegio privado andino, no, otro colegio. Bueno, ahora recuerdo el nombre, donde estudió su sobrina, su prima, diré. No. Bueno, ahora recuerdo el nombre. Yo estuve en ese colegio y en ese colegio todo era alrededor de Carlos Ramírez París. Yo acabo de contestar al año contesto 3 o 4 entrevistas sobre el tema de Carlos Ramírez París a periodistas. Acabo de contestar una tesis de grado, una entrevista muy, muy bien hecha y profunda sobre la vida de Carlos Ramírez París a una periodista de la Universidad en formación de la Universidad Francisco de Paula Santander. Yo creo, Omar, que fue el gran legado de Carlos Ramírez París fue el civismo. Yo creo que él no pensaba que le iban a matar, creo que nunca pensó. No pensaba que iba a morir tan joven, 62 años, pero después de 77, 87, 97, 2007, 2017, después de 43 años, seguimos hablando de Carlos Ramírez París, después de 43 años. Entonces su legado, su historia, su recuerdo es el que hace que Carlos Ramírez París sea un hombre, creo yo, que se pudo haber ido tranquilo a la vida eterna. Ramiro Ropero Rojas dice, excelente persona, Carlos Ramírez París en nuestra región. Saludos a don Amaris Ramírez. Miguel Ángel Quintana, Carlos Ramírez París, el más grande de nuestra radio cucuteña. Es historia de la ciudad. Miguel Alberto Palacios, un saludo al grupo periodístico del programa y un abrazo para don Amaris. He conocido diversos aspectos del famoso trompoloco. Francisco Bergoglio, mira, le está escribiendo Bergoglio, don Amaris. Muchas gracias por recordar a una gran persona como Ramírez París. Hay muchas anécdotas por contar y recordar. Las emisoras y su humanidad lo caracterizan. Y dice... ¿Pero es el padre Francesco el que escribe? No, Francisco Bergoglio, un seudónimo. Y dice Javier Ardila, desde pequeño en la glorieta de San Mateo había un monumento en honor a Carlos Ramírez París y mi papá decía que ahí murió. Sí, ahí asesinaron a Carlos Ramírez París. Es donde la redoma de San Mateo se llama redoma Carlos Ramírez París. Desde hace unos 30 años le han cambiado el nombre. Y el puente Carlos Ramírez París, que es el puente que va hacia San Antonio, al frente precisamente del hipermercado que está ahí debajo de ese puente asesinaron a Carlos Ramírez París. De hecho, aquí está
Aquí tengo algunas imágenes del asesinato de Carlos. Ese era el Transmóvil de Carlos Ramírez París. Este abajo, el Transmóvil de Carlos Ramírez París. Y aquí está cuando el juez hace un simulacro de cómo dos agentes de policía a punta de garrote, como lo dice este periódico, así fue la muerte del periodista Carlos Ramírez París, dice acá. Se nos fue la mano con el hombre, dijeron los policías. Esto es del periódico El Bogotano a nivel nacional, y todo lo que se hace, el levantamiento de cuando en el asesinato de Carlos Ramírez París. Pero mire, usted decía algo muy cierto, Rafa, al comienzo. Colegio y escuela Carlos Ramírez París, biblioteca Carlos Ramírez París, barrio Carlos Ramírez París, puente Carlos Ramírez París, beca en la Universidad Francisco de Paula Santander Carlos Ramírez París, parque Carlos Ramírez París. O sea, hay muchos lugares físicos que lo recuerdan a él, pero puente Carlos Ramírez París, pero sobre todo el recuerdo que tiene la gente aún. Y yo creo que las nuevas generaciones, sobre todo a través de los periodistas, porque yo veo que en las universidades están enseñando mucho sobre Carlos Ramírez París, van a tener vigente la historia de este gran hombre que fue amigo, entre otras cosas. Yo le pregunto a ver qué tan buen recuerdo tiene usted. Dígame quién es el que está al lado de Carlos Ramírez París, o Carlos Ramírez París al lado de quién está. No, aquí este señor que está al lado de Carlos Ramírez París, ¿quién es? Lo va a acercar más y lo reconocen, es un periodista. La que está al lado, la abuelita, la mamá de él, Mercedes. Él es Carlos Arturo Rueda C, el grande del Carlos Arturo Rueda C. Carlos Ramírez París fue amigo de Mario Gareña, de Carlos Arturo Rueda C, fue amigo de presidentes a nivel nacional, de la Negra Grande de Colombia, que vino al entierro de él, de todos estos personajes, de músicos, de artistas famosos de la época, de periodistas, de políticos. El entierro de Carlos Ramírez París, aquí hay una foto, estas fotos son de los años 70, entonces, pero miren un poco la cantidad de gente que había en la catedral. Se llenó la catedral a las 11 de la mañana, se llenó el Parque de Santander, aquí es cuando están sacando el ataúd, aquí están sacando el ataúd como la gente quería quedarse con el ataúd en las manos. Carlos Ramírez París se llena la catedral, se llena el Parque de Santander, colocan un sonido para el Parque de Santander, luego se llena toda la calle 11 por donde pasa el féretro de Carlos Ramírez París. Pero subió por la avenida Cero, y lo que estoy diciendo se ha registrado en libros de historia, toda la avenida Cero, por lado y lado estaba llena, y luego en la Cero agarra la Libertadores, toda la avenida Libertadores absolutamente llena, los andenes de lado a lado, luego la vía a San Rafael, la vía a los patios absolutamente llena, y llegaron al cementerio, a los cementerios San José, donde está enterrado don Carlos Ramírez París, y el cementerio estaba absolutamente lleno. La ciudad se paralizó el día que enterraron a Trompoloco Ramírez París. John Henry Luis Manzano también están con nosotros. Y Jessica Murillo dice, excelente que hagan este tipo de reconocimientos a los personajes ilustres de nuestra amada Cúcuta. Hay una pregunta que es un libro, Jorge Omar, a propósito de la muerte de Carlos Ramírez París. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? A veces no se pueden explicar, ¿no? Y es como si existiera alguna cosa que debe ocurrir de esa manera, pero no tienen una explicación clara. Oiga, yo le quiero preguntar lo siguiente. Sí. Trompoloco fue más como un Quijote, él como que siempre estuvo en muchas causas, adelantando muchas actividades en favor de otros, pero como que siempre estuvo solo, o alguna vez tuvo él como una organización a su alrededor, teniendo en cuenta que tenía ese gran ascendiente entre la gente, especialmente la gente de los barrios a donde le oían su noticiero desde la emisora. Lo digo es porque si comparamos con otras personas que hubieran tenido más o menos una estirpe parecida, y recuerdo ahora a José Pardo Llada en Cali, cubano, exiliado, después de que él considera que
Fidel Castro lo traiciona en los ideales de la revolución, se viene, llega a Cali, se establece allí y emprende una campaña también de tipo cívico y él organiza un grupo y en una elección se toma en el consejo de la ciudad. Carlos Ramírez tuvo una organización alrededor de él que pudiera haberse constituido en un grupo de trabajo. Mire, antes de responderle, yo quiero que veamos aquí al maestro Cicerón llorando el día del entierro de Carlos Ramírez París. Ahí está el entierro. Estaba encargado de hacer una de las palabras. En el entierro no pudo seguir haciéndolas porque el llanto no le permitió al maestro Cicerón hacerlo. ¿Sabe que esto es? Me pone usted a pensar y como a Jorge Omar a tratar de buscarle una respuesta que yo me he hecho a esa pregunta y he llegado a la siguiente conclusión. Carlos Ramírez París trabajaba con lo que él mismo construía. O sea, Carlos Ramírez París fue especialista, como lo dijo Rafael Antonio, trabajaba, enseñó a mucha gente a hacer periodismo. De hecho, a mí me enseñó a ser periodista desde Mensajero, control de radio. Perdón que ahora en primera persona. Pero está Camilo Ríos Contreras, que está vivo, Juan José Contreras, muchos periodistas, todos los periodistas de los 50, los 60, bueno, digamos el 85, 90%, de los 70 pasaron por Radio Guaymaral. Empezaron allá. Él los formaba, les enseñaba. Luego se iban a otro medio, pero él agarraba a nueva gente y formaba. Y iba formando gente, la gente se iba a otros medios, él seguía formando. Igualmente, él siempre mezcló él nunca, es que el periodismo para mí, y lo veo así porque Carlos Ramírez París lo veía así, el periodismo es el arte de informar y de formar. Si uno no forma ciudadanía, si uno no ayuda, informa, forma y ayuda, eso no es periodismo. Porque es que soltar noticias, eso, hasta las máquinas hoy en día sueltan noticias. Pero si usted el periodismo lo mira como una posibilidad de hacer civismo, de formar, de construir ciudadanía, pero a la vez de servir. El ser periodista es como ser médico, en mi opinión, como ser médico. Porque el médico se debe entregar a su paciente. Y nosotros los periodistas nos tenemos que entregar a la gente que nos lee, a la gente que nos cree, incluso a la gente que no nos cree. Entonces, él vio su equipo de trabajo fue ese. Él mismo construyendo personas, liderando procesos, pero cuando él muere no queda una estructura, ¿sí? Esa es la pregunta, que permita que eso siga. Lo que él dejó ahí quedó. Mucha gente siguió en otras estructuras. Él creó muchas estructuras en muchas personas que siguieron haciendo periodismo desde otro sentido, haciendo civismo en otro sentido, haciendo política en otro sentido. Carlos Ramírez París realmente no es que haya hecho una política de salir a buscar votos permanentemente, sino que a través del civismo y el periodismo, pues se hizo elegir a la asamblea, luego lo nombraron alcalde, pero creo que como estructura, él mismo fue su propia estructura, porque era un hombre avasallador. Carlos Ramírez París era realmente una persona avasalladora y que por donde pasaba dejaba historia, dejaba una gran historia. Permítame recordar algo de la carrera contra el tiempo. Carlos Ramírez París creó algo que se llamó la carrera contra el tiempo. Arrancaba de Venezuela, de San Antonio del Táchira, los 13 de marzo, que es la época en que se fundó la emisora El Día. Arrancaba el 13 de marzo a 1 minuto, cuando en Venezuela era 1 minuto, o sea, 1 minuto del 13 de marzo. Y llegaba al Palacio Nacional, a la emisora, ahí llegaba a las 11:45 de la noche del 12. Por eso llamó la carrera contra el tiempo. Llegaba un día antes de lo que arrancaba, teniendo en cuenta la diferencia horaria
de esta carrera. Y fue una carrera que la corrieron grandes figuras del atletismo colombiano, muchas figuras del atletismo colombiano, Domingo Tibaluisa, una serie de atletas muy importantes, porque también estuvo en el tema del deporte. Corrieron esta carrera contra el tiempo. Carlos Ramírez París fue un abanderado del Cúcuta Deportivo. Carlos Ramírez París era, además de ser periodista de las cosas diarias del civismo, de la política, periodismo general, Carlos Ramírez París era comentarista de fútbol, era comentarista de béisbol, porque vivió en Venezuela, porque hablaba inglés, era comentarista de boxeo, Recuerdo que a Edwin Irán, si no estoy mal, a un narrador de boxeo, recuerdo que le hizo varias peleas donde él hacía los comentarios. Entonces, Carlos Ramírez París, además de ser, era un periodista en todos los sentidos, sabía de fútbol, trabajó por el Cúcuta Deportivo. De los primeros viajes que hace el Cúcuta Deportivo a nivel internacional son liderados por Carlos Ramírez París en los años 60. Carlos Ramírez París trabajó por el baloncesto nuestro. Le gustaba tanto el béisbol que aquí el diamante de softball se llamó Diamante Carlos Ramírez París, porque trabajó por el béisbol de nuestra ciudad. Entonces fue un hombre que realmente conoció a través de ser autodidacta y de leer mucho, conoció de muchos temas y los manejaba realmente de una manera profunda. Lucy Vega y Luis Gregorio Castro también están con nosotros a esta hora. Además, Omar Romero, para recordar la vida en la parte deportiva de Carlos Ramírez, él es de los fundadores de Cicro Deportes Norte de Santander, que después es la COR. Sí. Del Círculo de Periodistas Deportivos. Sí, antiguamente se llamaba era Ciclodeportes a nivel nacional. Con respecto a eso, pues leyendo algunos libros de historia, incluso el que se publicó en La Opinión, creo que él hizo parte de la junta directiva o integró la DIMAYOR en el fútbol colombiano, don Amaris. Y lo otro, también lo de la piscina olímpica. Tengo entendido que cuando construyeron la piscina olímpica incluso hubo ciertas diferencias de cómo, qué nombre iba a llevar el escenario. Y obviamente, pues al final de tanta discusión quedó con el nombre de él. ¿Cómo recuerda algo? ¿Sabe algo de eso? ¿Cómo fue claro, ese? Me faltaba esa parte, la piscina olímpica Carlos Ramírez París, que de hecho en el gobierno de Edgar Díaz y en el periodo 2012-2015 de la alcaldía se construye ahora este gran complejo deportivo con piscina de clavado, con piscina olímpica, se transforma, y esa piscina Carlos Ramírez París se debe a que él fue un gran luchador también por el tema de la natación en la ciudad de Cúcuta. O sea, fue una persona, como lo digo, que se entregó realmente a todos los temas en el deporte. Por ejemplo, aquí está hoy, en Cúcuta hoy, los organizadores de la carrera contra el tiempo Carlos Ramírez París anunciaron que Silvio Marino Salazar estará en la prueba que se correrá esta noche en Cúcuta. Silvio, ¿se acuerdan de Silvio Salazar, ese gran maratonista nuestro? Exactamente, que ha corrido la carrera contra el tiempo. Entonces fue un hombre que logró hacer esto. Yo quiero, ya saliéndome de tantos datos y de tantas citas, decir que Carlos Ramírez París fue un ser excepcional. Excepcional como hombre cívico, como hombre público y como amante de la ciudad de Cúcuta. Carlos Ramírez París amó profundamente esta ciudad. Carlos Ramírez París luchó, trabajó, lloró, murió por Cúcuta. De hecho, Carlos Ramírez París lo matan porque descubre
que el comandante de la policía de 1977 traficaba con marihuana. Y él lo iba a denunciar. Y el comandante de la policía de la época manda a estos dos policías, que aquí tengo la foto, al panadero y al otro policía, lo manda a que lo asesinen a Carlos Ramírez París. Yo creo mucho en la institución de las policías. Admiro mucho a los policías. Estoy hablando de 3 policías. El comandante, que para entonces era un capitán. En 1977 en Cúcuta no habían coroneles al mando de la policía. Y asesinan a Carlos Ramírez París. Carlos Ramírez París trabajó por los niños del asilo Andrés. Mire, yo me encuentro hoy en día personas, bueno, hoy en día, y hace 10 años, y hace 20, y hace 30, yo ya voy a cumplir 58 años, personas que dicen, su papá me ayudó a criar en el asilo Andresen, su papá era el que le ayudaba a las monjitas, llevar en los mercados para ir la ropa para que nos traigan a nosotros en el asilo de niños huérfanos Andresen. Conozco a personas descendientes de personas de Jehová de Dios, de la lepra, de aquel entonces, que me han hablado de Carlos Ramírez París. Carlos Ramírez París trabajó por el embellecimiento de los parques. Carlos Ramírez París amó esta ciudad. Carlos Ramírez París, repito, lógicamente tuvo errores en su vida privada, tuvo errores, pero en el campo público fue un ser excepcional de admirar, que esta generación y todas las generaciones deben hacerle gala de cantarle, amar a Cuba como la amó Carlos Ramírez París. Si logramos que la gente, como lo decía Omar, aquí el problema es que la gente no ha entendido que esta ciudad hay que amarla, que la mejor manera de amar una ciudad es tratándola bien. O sea, yo lo que amo no llego si yo amo mi hogar, no llego a botar todos los papeles en mi casa y a tener una casa desordenada y a tratar mal a la gente. O sea, desde las pequeñas cosas se hacen, la unión de pequeñas cosas hace las grandes cosas. Y cuando la gente entienda que esta ciudad hay que amarla y respetarla, ese día, pues, el legado de Carlos Ramírez París estará siendo, pues estará él feliz desde el cielo viendo que eso suceda. Karen Leal Vivas está por ese lado de sus palabras, don Amaris. Dice, mi madre Consuelo Vivas siempre lo recuerda como la persona que entregó sus esfuerzos por sus ilusiones de buenos deseos a nuestra amada Cúcuta. Es tan real que el pueblo cristiano norte santandereano y en todo Colombia hoy disfruta de sus frutos, Radio Guaymaral, Vial de la Fe, donde hoy en día nos alimentamos espiritualmente. Gracias a Dios por la vida de Carlos Ramírez París, hoy en día su hijo Don Amaris Ramírez París Lobo. Muchas gracias a Consuelo por esas palabras tan hermosas y a todos los seguidores del Vial de la Fe de Radio Guaymaral, un saludo muy especial. Era un hombre que hizo, creo, lo que muchas personas deben hacer por esta ciudad, o que todos debemos hacer, y que muchísimas personas no hacen, que es respetar y amar a Cúcuta y servir al prójimo. Carlos Ramírez París recogía mercados en diciembre, en enero, en febrero, todos los meses para repartirle a la gente, recogía ropa, hacía radiotones para recoger cuadernos, libros, si había un enfermo lo mandaba a otra ciudad para que se sanara, pagaba viajes. Carlos Ramírez París fue un hombre que entregó todo, y que sí, Jorge, en su vida privada, si usted me pregunta en su vida privada, tuvo una vida pública, porque usted me decía que si había dejado, que al final estaba como muy solo, y usted me preguntaba sobre la estructura, pero yo le quiero, en su vida privada, en su interior era una persona sola, o sea, tenía, en mi entender, o sea, tenía
tuvo 9 hijos, Carlos Ramírez París. Carlos Ramírez París tuvo 9 hijos con 3, 4 señoras diferentes. Carlos Ramírez París al final termina, creo yo, sí, como esas personas que son muy famosas, muy conocidas, que están con mucha gente, pero cuando entra a su vida privada están como muy solos. De hecho, varias épocas de su vida él vivió en La Guardilla, ahí donde quedaba la emisora se traslada al Palacio Nacional, y en la Avenida Gran Colombia, que yo les dije, él se quedó viviendo ahí. Cuando matan a Carlos Ramírez París, uno de los lugares donde él dormía, donde él vivía, era ahí, en La Guardilla. En esa Guardilla, cuenta Alfredo Díaz Calderón, un saludo para Alfredo Díaz Calderón, para su familia. Hay una canción que se llama Portón de la Frontera. Portón de la Frontera, su escritor, el escritor de Portón de la Frontera, cuenta el maestro Alfredo Díaz Calderón, que Carlos Ramírez París lo llamó y dijo: Alfredo, tráigame pan con un salchichón del que usted vende, con jamón, tráigame aquí a La Guardilla. Llegó, estaba él, el Carlos Ramírez París, el compositor de Portón de la Frontera, la canción que habla de Cúcuta, Villa Rosario, pasé por San Antonio de Ureña, y estaba ahí ellos dos tomando brandy. Iban a comer y llevaban 3 días el señor hospedado ahí y Carlos Ramírez París haciéndole el paseo por todos esos lugares que él luego lo volvió una canción, Portón de la Frontera. Entonces son anécdotas de la vida de Carlos Ramírez París que ven la influencia que él tuvo también en personajes del orden nacional. ¿Qué le heredó usted a Carlos Ramírez París, don Amaris? Yo pensaría que el amor por Cúcuta. El amor por Cúcuta. Yo quiero profundamente esta ciudad. Yo estudié mi universidad en Cúcuta porque quise estudiar en Cúcuta. Yo he vivido tan solo, de mis 58 años, he vivido tan solo 2 años y medio de mi vida por fuera de Cúcuta, habiendo podido vivir muchos años más. Un año lo viví en 1979 al 80, cuando mi señora madre, Consuelo Lobo, a quien merezco, a mi madre Consuelo, que hoy en día tiene 82, 83 años, y a mi abuelita Chesira, que hoy en día tiene 104 años. A ella les debo mi formación personal. Les decía que aprendí a amar a Cúcuta, a no irme de ella. En el 79 viajé a Estados Unidos y luego cuando me fui a estudiar un posgrado en Bogotá de Derecho Público Económico en la Sergio Arboleda, y trabajé en la Contraloría de Bogotá como Contralor Delegado para localidades de la Contraloría de Bogotá. Viví esos 3 años y medio por fuera de la ciudad. El resto he vivido en Cúcuta, he trabajado en Cúcuta, he cometido errores, seguramente, han sido de buena fe, pero amo profundamente esta ciudad, a nuestra gente, idolatro a Cúcuta, heredé el periodismo, me encanta el periodismo. Yo estudié Derecho en una universidad, pero me siento básicamente periodista. Esa es mi profesión, la que yo amo, el periodismo. Yo creo que esas 2 cosas, tal vez una tercera, la creatividad. Carlos Ramírez París era muy creativo. Yo creo que en mi genes va la creatividad. Yo creo permanentemente ideas y aprendí de ayudar a construir personas y de trabajar con las personas que construyo, que ayudo a formar personas, a formar seres humanos.
y con ellos trabajo. Un saludo muy especial. He escuchado nombres de seres humanos que han pasado por mi vida o yo he pasado por la vida de ellos, que los he ayudado a formar en el pasado, que los he ayudado a formar en el presente. Yo tengo gente, Civismo en Acción se fundó hace casi 40 años y yo tengo gente que desde hace 35, 38, 40 años está con nosotros ayudándome a hacer periodismo, ayudándome a hacer civismo y ayudándome a trabajar por la ciudad. Pues, don Amaris, este era el recuerdo que queríamos hacer de Carlos Ramírez París a 24 horas antes de que cumpla 105 años de haber venido a este mundo y habernos dejado todos esos recuerdos y todo el trabajo que hizo por Cúcuta en la época que le correspondió vivir acá en la capital del norte de Santander. Muy gentil a usted por haber atendido nuestra invitación, por haber compartido todos sus recuerdos y todas estas enseñanzas que nos ha transmitido de Carlos Ramírez París. Mire, yo creo que seguramente se quedan muchas anécdotas. Hay personas que podrían relatar anécdotas, recuerdos, ideas, planteamientos de Carlos Ramírez París, tal vez mejor que yo. Yo sé que se me han quedado muchas cosas, pero quise contar lo que yo recuerdo del hombre de blanco. Vistió siempre de blanco, por una decisión de él, vistió absolutamente toda su vida de blanco. Siempre utilizó eso también lo heredé de la loción. Yo uso Jean-Marie Farid, la loción que él usaba, Jean-Marie Farid, que ya poco se consigue. Fue un hombre que amó a esta ciudad profundamente, como yo lo dije, a Omar, a Jorge, a él y a todos los que pertenecen, a Rafael Junior también, a los que pertenecen a este medio Contraluz, mi agradecimiento por haberme dado la oportunidad de recordar a Carlos Ramírez París. Quería decir el nombre, Portón de la Frontera, estaba tratando de recordar el nombre de Jorge Villasmil, el maestro compositor del Portón de la Frontera, que no lo había dicho anteriormente. Muchas gracias y me despido diciendo de qué lindo es nacer en Cúcuta, vivir en Cúcuta, trabajar por Cúcuta y morir por Cúcuta. Gracias, don Amaris. Gracias, don Amaris. Gracias, don Amaris, muy amable. Nosotros nos quedamos acá para continuar con Cero Coronavirus de la revista contraluzcucuta.co. Y vamos a hablar de la Fiscalía y cómo imputó cargos a un exfuncionario del municipio.